Los sistemas de transferencia se encargan de mantener el suministro eléctrico a una carga en caso de que la fuente deje de estar disponible. Para que un sistema de transferencia funcione, este debe tener componentes de potencia y de control. En el lado de potencia tenemos el generador, que es el que se encarga de mantener la carga energizada cuando falla el servicio eléctrico de la red, y el sistema de control, que es el que se encarga de realizar la transferencia propiamente dicha. Este sistema de control de esta transferencia puede ser manual, como en el caso de, por ejemplo, un transfer switch manual, o automático, que puede ser ya sea mediante lógica cableada o mediante lógica programada con PLC. Los elementos básicos de todo sistema de transferencia son, como ya dijimos, la fuente de respaldo, que se va a encargar de mantener energizada la carga en caso de que falle la fuente principal, los contactores principal y secundario, que son los que se encuentran en las acometidas tanto de la red como de la fuente de respaldo, un sistema de alimentación para mantener el sistema de control siempre energizado y asegurarse de que el mismo no falle en caso de que ocurra una falla en la red principal. Sistemas de monitoreo de las características como el nivel de voltaje, la frecuencia y la secuencia de fases. Y finalmente debemos tener indicadores y alarmas que permitan al usuario saber cuándo ocurre una falla, cuándo se activa el sistema, en qué fase del proceso se encuentra el sistema, y saber cuándo se restablece el servicio de red y cuándo se desactiva la fuente de respaldo. Existen dos tipos principales de transferencia automática. En primer lugar, tenemos la transferencia de transición abierta. Este tipo de transferencia se caracteriza porque cuando ocurre la falla en la red, el sistema corta el suministro de red, energiza el sistema de generación y finalmente conecta este último con la carga. También se le conoce con el nombre en inglés Break Before Make, debido a que se realiza el corte del suministro antes de realizarse la conexión eléctrica entre el respaldo y la carga. Por otro lado, tenemos la transferencia de transición cerrada. Este tipo de transferencia es prácticamente lo opuesto a la de transición abierta. Es decir, cuando ocurre la falla, el sistema automáticamente conecta la carga al sistema de respaldo, y una vez que éste haya alcanzado los valores estables, el sistema se encarga de cortar la conexión con la red eléctrica. Eh, de la- Debido a esto se conoce en inglés como Bake Before Make, debido a que la conexión con el sistema de respaldo se realiza antes de cortar la conexión con la red eléctrica. Este tipo de sistema de transferencia tiene varios subtipos. Tenemos, por ejemplo, la transferencia de carga suave o soft load y la de transición retardada. Estas se utilizan principalmente cuando la carga es muy demandante y no se puede energizar completa automáticamente, sino que se va energizando de forma escalonada o de forma suave. Tenemos además el sistema de transferencia de aislamiento de derivación. Este es un tipo de transferencia de transición cerrada que se caracteriza porque tiene dos contactos que van desde la generación hasta la carga, un contacto principal y un contacto de derivación. El contacto de derivación se utiliza cuando el contacto principal no está disponible, generalmente cuando se realiza mantenimiento o cuando el primero presenta una falla de cualquier tipo. Ahora veremos un ejemplo de sistema de transferencia automático. En este caso tenemos un ejemplo bastante sencillo. Tenemos la cometida de red y la del generador conectadas a la carga, cada una mediante su respectivo contactor. Un contactor para la cometida de red y uno para la cometida del generador. En la línea que viene de la cometida de red tenemos un relé supervisor de voltaje que será necesario para poder realizar el control automático del sistema de transferencia. Consideramos que tenemos una situación normal cuando la carga está siendo alimentada por la red. En este caso, el relé supervisor de voltaje detecta que hay tensión proveniente de la red y cierra su contacto. Al hacer esto, se energizan los temporizadores T1 y T2. El contacto normalmente cerrado del temporizador T1 que se encuentra en la cometida del generador se abre, y los contactos normalmente abiertos de la cometida del generador, de la cometida de la red, y normalmente cerrados en la cometida del generador, se cierran y se abren respectivamente.
Cuando esto sucede, el contacto del generador se abre y al estar este enclavado mecánicamente con el contactor de la red, este último se cierra. Al cerrarse el contactor de red, el contacto normalmente cerrado asociado a este contactor que se encuentra en la acometida del generador se abre, asegurándose que el contactor del generador y el propio generador se mantengan en estado desactivado. Al mismo tiempo, el contacto normalmente cerrado asociado al contactor del generador se cierra, permitiendo que el contactor de la red se mantenga energizado y permita el flujo de corriente hacia la carga. Al producirse una falla de red, el relé supervisor de voltaje se abre, desenlizando los temporizadores T1 y T2. El temporizador T1, al ser un temporizador on delay, su contacto asociado en la acometida del generador se cierra automáticamente. Al cerrarse, permite enviar la señal de arranque al generador. Asimismo, al abrirse el relé supervisor de voltaje, el contactor de la red deja de recibir tensión y por tanto se abre. Al mismo tiempo, el contactor del generador se cierra y sus contactos normalmente cerrados del lado de red en el caso del contactor del generador y del lado del generador en el caso del contactor de red se abren y se cierran respectivamente. Mientras todo esto sucede, el temporizador T2 sigue contando. Una vez que esta cuenta ha finalizado, el contacto del temporizador T2 en la acometida de red se abre, mientras que el contacto en la acometida del generador se cierra. Esto permite, por un lado, que el contacto de red se permanezca abierto y del lado de la acometida permite que el contactor del generador se mantenga cerrado y la carga se mantenga energizada gracias al generador. Una vez que se restablece el servicio de red, el relé supervisor de voltaje se cierra y pasa automáticamente a energizar los temporizadores T1 y T2. El temporizador T2 actúa automáticamente, cerrando el contacto del lado de red y abriendo su contacto del lado del generador. Al abrirse este último contacto, el contactor del generador se abre y por tanto el contacto de la red se cierra y se cierran y se abren los contactos auxiliares respectivos. Pero mientras ocurre todo esto, el generador sigue funcionando debido a que el temporizador T1 aún no ha abierto su contacto. Finalmente, cuando el temporizador T1 deja de contar, su contacto en el lado del generador se abre, deja de energizar el generador y este se apaga y finalmente la carga pasa a ser alimentada nuevamente por la red.